Gracias, Yulisa Cepeda, gracias al equipo técnico que nos acompaña y a los amables compañeros que están aquí con nosotros también en este gobierno de la tarde, la Z101. Quería hacer referencia inicialmente a que ya se publicó en la Dirección General de Impuestos Internos el informe correspondiente a las recaudaciones del mes de septiembre. Ustedes recordarán que hace un par de semanas salió una nota de prensa publicada por la DGI, donde el director de DGI, el señor Luis Valdés, a quien le expresamos nuestro respeto, pero hacía referencia a que había logrado superar en un 4.5% la meta de recaudación del mes de septiembre y lo presentaba como un logro. Y entonces, a veces no es bueno engañarse a sí mismo. Y cuando digo eso es porque cuando él presentaba como un logro que había logrado superar en 4.5% la meta o el estimado que se iba a recaudar en septiembre, se estaba refiriendo a la nueva estimación que se había hecho de reducción de los ingresos. O sea, no a la estimación que originalmente se hizo para este año. Entonces, recordemos que se hizo una estimación de ingresos para este año en el presupuesto de 2020, luego se hizo un presupuesto complementario donde se reestimó el ingreso hacia abajo por la caída de las recaudaciones a propósito de la caída de la economía. Y luego en septiembre se aprobó otro presupuesto complementario donde también se hizo otra reestimación de ingresos hacia abajo. Entonces, con base en esa reestimación de ingresos hacia abajo, las recaudaciones de septiembre superaron un poquito lo que se estimó, pero luego de la reducción que se le hizo a esa estimación. Entonces eso es como engañarse a sí mismo, porque entonces la interpretación que hace la población es de que, bueno, mira, si se superó un 4.5% el ingreso que se había estimado para septiembre, quiere decir que ya estamos en número positivo. Y no estamos en número positivo. De hecho, el mes pasado, las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos quedaron muy por debajo de las recaudaciones del mismo mes del año anterior. Que fue un año sin pandemia. Que fue un año sin pandemia, por eso digo... La estimación no la hizo él, probablemente. Sí, pero por eso digo que era mejor tú simplemente decir que tienes un nivel de recaudación específico y no presentarlo como que superaste la estimación, cuando tú sabes que esa estimación es una estimación con base en la situación que tenemos actualmente. En eso estamos de acuerdo, no hay que celebrar lo que de verdad no es. Exacto, lo que no es celebrable, porque al final lo que tú terminas es como, vuelvo y repito, como engañándote a ti mismo. Si tú tienes apenas un mes y medio que llegaste a esa posición, casi 2 meses, menos de 2 meses, entonces presentar eso así como que dice, pues mira, se le fue adelante ya a la gestión incluso anterior, y no es así. Estamos en una situación donde lo que estamos superando es como que decimos, mira, yo estimo que me va a ingresar 100 millones. Luego digo, no, mira, mi estimación varió, ahora no me va a ingresar 100, me va a ingresar 70. Y luego tú recaudas 72 y tú dices, superé la estimación, pero superaste la estimación de 70, no de 100, que fue lo que originalmente se había programado. Claro, no es de esperarse que va a haber una recaudación que va a superar, ni siquiera acercarse a lo que habríamos de procurar si no hubiera pandemia. Ahora, quiero hacer referencia también brevemente a cuánto se recaudó en los primeros 9 meses del año pasado y los primeros 9 meses de este año. Tuvimos una recaudación en los primeros 9 meses del año pasado de 362.515 millones de pesos. Y este año se han recaudado 316.265 millones de pesos. O sea, tenemos 46.000 millones, cerca de 47.000 millones por debajo de lo que se recaudó en el año 2019, perdón. Y no es que queríamos recaudar lo mismo, sino que la meta era de recaudar más de ahí. Porque recuérdense que nosotros teníamos la meta de recaudar este año 750.000 millones de pesos. Luego se varió esa meta a 667.000 millones. Y luego se varió esa meta a 610.000 millones. Y entonces se tiene entendido que no vamos a llegar ni siquiera a los 610.000 millones. Y va a ser, y posiblemente sea así, porque si a septiembre estamos en 362.000 millones de pesos, 316.000 millones de pesos, y esta es la oficina más importante o de mayor recaudación, porque recauda más del 70%,
porque representa la ponderación dentro de las entidades de recaudación es de alrededor de 72 o 76%. Tomando en cuenta entonces que en segundo lugar está la dirección de aduana, pero aduanas recauda más o menos el 22-23% de todos los ingresos del Estado, y le sigue luego la tesorería con algunas operaciones que realiza de tesorería, y eso también la convierte en la tercera fuente de ingresos. O sea, no se va a llegar ni siquiera a los 610,000 millones, y es un elemento a tomar en cuenta. Otro aspecto al que quiero referirme es a la amnistía que se le aplicó a la ley 46-20, la ley sobre transparencia y revalorización patrimonial. Esa ley, ustedes recuerdan, esa ley se aprobó como forma de poner en aplicación efectiva la ley 155-17, que es la ley contra el lavado de activos. Entonces se aprobó la ley 46-20 para que se pudieran dar la oportunidad a las empresas, a las personas físicas también, a que puedan transparentar sus activos. Pero como se mantenían las penalidades correspondientes en esa legislación, entonces se decidió aprobar una amnistía que se incluyó en la ley de presupuesto complementario 222-20, que fue la que se aprobó en septiembre de este año. Dentro de ese presupuesto complementario está esa amnistía que implica modificaciones a la ley 46-20, y entre esas modificaciones está lo que habíamos mencionado anteriormente, de que se le da oportunidad a las personas que tengan deudas en conflicto o en disputa con la DGI, a que puedan pagar solamente el 70% y se liberan de penalidades, o que las empresas que tienen años sin hacer sus declaraciones, que pueden hacer sus declaraciones, solamente tendrían que pagar una penalidad de 3.5% sobre el valor declarado, y esa es una oportunidad también para las micro y pequeñas empresas que tienen también situaciones de atraso en sus declaraciones, que pueden entonces ponerse al día sin penalidades adicionales. Pero esa amnistía también establece la posibilidad de que cualquier persona física o empresa pueda declarar cualquier tipo de activo, cualquier tipo de bien, ya sea activos en valores invertidos en sector financiero o en cualquier otro sector, o activos en estructura física como bienes inmobiliarios, como tierras, como edificaciones o lo que sea, declararlo ante la Dirección General de Impuestos Internos siempre que hayan adquirido esos activos antes de la aprobación de la ley 46-20, que fue en julio de este año, y en un plazo de 6 meses a partir de esa legislación, es decir, hasta el día 11 de enero del año 2021, usted puede ir y declarar o revalorizar cualquier tipo de bien que usted tenga, con la garantía de que la DGII no le va a pedir ningún tipo de explicación sobre el origen del dinero que usted utilizó para comprar eso. Entonces, como no va a haber ningún tipo de cuestionamiento, usted puede ir y ponerse al día. Dice, mira, yo tengo un edificio que me costó, qué sé yo, $300 millones. Yo nunca lo había declarado, lo quiero declarar ahora. ¿Y cómo te consiguió esos cuartos? Nadie le va a preguntar cómo te consiguió esos cuartos. Lo único que le va a decir, ¿dónde está el acto notarial que usted firmó para la adquisición de eso? Mírelo aquí, no tengo mi acto notarial. Bueno, pues póngase al día y pague un impuesto de 2% sobre el valor declarado. Solo 2%. Incluso el valor del impuesto a la transferencia de bienes en la República Dominicana es de 3%, pero esa amnistía establece que nada más tiene que pagar un 2% y no tiene que hacer ningún tipo de explicación sobre el origen del dinero para comprarlo. ¿Qué tiene de delicado eso? Que eso entonces puede dar pie, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero puede dar espacio a que todo aquel que se ha dedicado a actividades de lavado de activos en los últimos años puede ahora ir y limpiar sus activos lavados. Un paréntesis, Esteban, que sé que lo vas a explicar bien. Ese miedo siempre tiene un pero. ¿Y quién le dice a la gente que el que lava se va a formalizar y va a dejar de lavar? Eso te puede quitar la motivación, pero también te puede impulsar la motivación, en el sentido de que también aquí hay gente que posiblemente se ha dedicado a actividades de lavado
tiene un paquete de bienes, ya no le interesa tal vez seguir con ese tipo de ese es el asunto, partiendo negocio, de que él ya no le interesa. Y si no le interesa, tú sabes que así como hay muy poco ex aquellos, hay muy poco ex delincuentes. Sí, también, pero fíjate que, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en las mafias famosas, y tú lo ves hasta en El Padrino, que al final, después de un par de generaciones, el mafioso dice, ya yo lo que quiero es limpiar todos los negocios, tener negocios legales, para pasarle al nieto, para que el nieto ya lo que tenga sea negocios legales, ya salimos de la ilegalidad. O sea, como quiera, tú puedes tener sectores o personas o empresas que se hayan dedicado o que hayan adquirido bienes de procedencia dudosa, que tal vez ya no estén en ese tipo de actividad, pero que tampoco tienen entonces limpio ese patrimonio porque no pueden declararlo todavía, y ahora la Dirección de Impuestos Internos, mejor dicho, el gobierno, a través de la aprobación de esta amnistía, le da la oportunidad de que hagan esa limpieza, y a partir de ahora entonces tú pagas tus impuestos normales. Entonces, por eso decimos que esto es una especie de ventana para limpiar lo lavado, o de ventana para tú legalizar lo que tú habías obtenido con dinero de procedencia dudosa, y ahora entonces tienes la posibilidad de sanearlo, y a partir de ahí entonces tú pagas impuestos. Fíjense que eso no fue un invento del gobierno dominicano, eso no fue un invento de la autoridad actual, no, eso fue aprobado por la Organización de Cooperación, la Organización Internacional de Cooperación Económica, la que se conoce como OCDE. Sí. Porque la OCDE, uno de los organismos que más gobierno asesora en el mundo. Exactamente. En cuanto a política para el desarrollo. En procura de establecer política para el desarrollo, y en procura también la GAFI, también la Organización contra el lavado de activos y el terrorismo. Sé de varios jóvenes dominicanos que trabajan ahí. Sí, entonces en procura de evitar, en procura de aplicar y de fortalecer la lucha contra el lavado de activos a nivel mundial, promovieron las aprobaciones de leyes contra el lavado. Fíjense que eso ha ocurrido en los últimos 5 años. La ley contra el lavado que nosotros tenemos, 155-17, fue una imposición incluso de fuera. Sí, y no hay una imposición bastante rígida, porque esa ley desconoce la realidad de este país. Y lo voy a denunciar toda la vida. Entonces, por el desconocimiento de la realidad de este país y de otros países, entonces la OCDE promovió la aprobación de leyes de revalorización de activos. Ahí los gringos lo que hicieron fue impedir que un montón de gente que se dedicaba a ciertas actividades que no necesariamente eran ilícitas, pero sí tenían aspectos informales. Sí. Usted no puede ser rico, yo se lo prohíbo. ¿Cómo transparentar eso? Sí. Entonces, por eso entonces luego promovieron aprobaciones de leyes de revalorización de activos, como la ley 4620, y por eso se aprobó la ley 4620 aquí. Ahora, luego se dieron cuenta de que aún así no había mucha motivación para ir a transparentarse, porque como quiera te iban a preguntar o a cuestionar sobre el origen de tu dinero. Y por eso entonces se propone la amnistía, que modifica esa ley 4620 para permitir que todo el que tenga activos que pudieran considerarse de origen dudoso o de origen inexplicable, tal vez poco explicable, entonces que puedan hacerlo sin que tengan el riesgo de ser cuestionados o investigados por la autoridad tributaria. Entonces, esta amnistía, que viene siendo positiva, viene a contribuir con el desarrollo del país y con la transparencia del país, también se corre riesgo de que permita que personas dedicadas a actividades ilícitas de lavado de activos ahora puedan limpiar ese lavado y transparentar su patrimonio para seguir en lo adelante, entonces operando de manera regular.